Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay una nota de Diario Universo que dice: asambleístas no abandonarán la fiscalización y continuarán llamando a ministros del Estado pese a advertencias del gobierno. Al momento, la ministra del Interior, Mónica Palencia, enfrenta un pedido de juicio político y este miércoles también debe comparecer al Pleno de la Asamblea. A excepción de los asambleístas de la bancada oficialista, los demás legisladores anunciaron que no dejarán de convocar ante la Asamblea Nacional a los ministros de Estado del régimen de Daniel Noboa, solo porque el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, así lo diga. La capacidad de fiscalizar al gobierno está contemplada en la Constitución y en la ley que rige el Parlamento. Por lo tanto, ha dicho, no es una opción para que el Ejecutivo esquive los pedidos de información y comparecencia de los funcionarios. Así han señalado algunos asambleístas. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, este 13 de agosto dijo que los constantes llamados a comparecer y los pedidos de juicios políticos son el reflejo de persecución y hostigamiento al régimen y que por ello han decidido que no vayan los funcionarios y si quieren ponerles juicio político, pues que les pongan el juicio político. El viceministro precisó que la persecución contra ministros de Estado no solo se da con juicios políticos, sino con comparecencias y más comparecencias. Yo le enseñara al alcaldes del día de mañana todas las comparecencias, es casi medio gobierno teniendo que hablar en la asamblea, dijo el viceministro. El legislador Jorge Peñafiel de Construye dijo que no sorprende el anuncio formulado por el viceministro Torres de que los ministros de Estado no asistan a los pedidos de comparecencia formulados por la Asamblea. Lo que hace el viceministro es cerrar filas a favor del gobierno sin considerar que los ministros no son de un partido político sino del Estado y por lo tanto negarles la condición de fiscalizadores a la Asamblea y a los asambleístas es negar la ley y negarse a la Constitución. Y bueno, al respecto hay juicios políticos que están pendientes. El uno de ellos, bueno, se diluyó, que del juicio a la canciller Sommerfeld, pero está pendiente del juicio en contra de la ministra Mónica Palencia y también ministro de Ambiente, ministro de Turismo y demás. Como se ve desde la bancada de ADN, la bancada oficialista, damos la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, el asambleísta Ramiro Vela, asambleísta por Tungurahua, asambleísta de ADN. Gracias, Ramiro, bienvenido. Y bueno, ¿cómo tomar esto que está pasando en la Asamblea Nacional, estos constantes llamados a comparecencias y también las intenciones y toda la larga lista de juicios políticos que se tiene para realizarlas sobre ministros del gobierno? Bienvenido, Ramiro. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a los ciudadanos. Sí, hemos sido comunicados ya por el CAL. Tenemos ya la autorización de varios juicios políticos, lo que hace ya referencia a lo que usted acaba de manifestar. Hay una larga lista de juicios políticos, no necesariamente todos contra el gobierno. Tenemos juicios políticos contra gente del Tribunal Contencioso Electoral, contra un consejero de Participación Ciudadana y, por supuesto, los dos juicios que están prácticamente a la vuelta de la esquina, el que estamos ejecutando, porque estamos en periodo de prueba ya, de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el juicio político, la exministra de Energía y Minas y Electricidad, Andrea Robo, que será el que a continuación nos tocará tocar. Hay varios temas que me han preguntado en algunos medios de comunicación. Yo le hablo solamente de los juicios políticos que ya han sido calificados por el CAL. Hay otros que han sido anunciados, pero que todavía no han pasado por el proceso efectivo. Ahora, bueno, en la última semana el Pleno de la Asamblea con 94 votos aprobó una resolución en la que se recomienda también llevar a juicio político a Sade Fritzsche, ministra del Ambiente, a Mónica Palencia del Interior, este es otro pedido, a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional, y también el ministro de Turismo, Neil Olsen, por los procesos. Esto es, por supuesto, incumplimiento de funciones al no proporcionar información sobre el caso Olón en la provincia de Santa Elena, lo cual ha generado, pues, según se ha dicho, una polémica en torno al proyecto inmobiliario Eco Olón en el área del bosque protector Esterillo Oloncito. Como vemos también esto que aprobó la Asamblea la semana pasada. Bueno, primero es una aprobación de un informe de la Comisión de GATS.
El informe de la Comisión de Gats no automáticamente se transforma en un pedido de juicio político. Hay un proceso para hacer un juicio político. Alguno de los asambleístas de esa comisión o cualquier asambleísta que pertenece a la asamblea puede realizar el pedido formal, acompañar de 33 firmas, que son las firmas que se requieren para poder sustentar un juicio político, y presentar el pedido. Hasta el momento, lo que conozco, nada de esto se ha dado. Es decir, el informe de la Comisión de Gats, que recomienda aparentemente estos juicios políticos, no ha sido confirmado con el pedido de juicios políticos, razón por la cual el CAL todavía no ha tomado una postura y no ha conocido del tema. Ellos son los que a la Comisión de Fiscalización nos pasan mediante oficio los juicios políticos que quieren seguir avanzando. Entonces, asambleísta, ¿cuáles están ya en firme, además del de Mónica Palencia? Bueno, el de Mónica Palencia, que estamos, repito, en un proceso de prueba, que seguramente va a empezar la parte de sustanciación. Me adelanto a aquello luego del receso legislativo. Hay que recordar que el 19 empieza el receso legislativo. El que le corresponde inmediatamente es el de la exministra Andrea Robo, exministra de Energía, Minas, Petróleo y Electricidad. Luego tendremos ya el juicio aprobado por el CAL contra el consejero o el juez del contencioso electoral, Ángel Torres. Después tendremos el juicio político del consejero de Participación Ciudadana, Guarderas. Y nuevamente tendremos otra vez un juicio político del contencioso electoral del expresidente ahora. No sabemos cuál va a quedar o cómo va a quedar su situación legal, el juez Muñoz, también del Tribunal Contencioso Electoral. Esos son los que en este momento están prácticamente calificados por el CAL. Bueno, importante conocer entonces cómo se está trabajando en las distintas comisiones de la Asamblea y con estos temas de los juicios políticos pendientes, porque también se han anunciado otros juicios políticos en contra del ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, por la firma del acuerdo del Estado ecuatoriano con el FMI, y el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, por el tema energético. Sin embargo, eso todavía, Ramiro, no está calificado entonces. No está ni siquiera presentado. No está ni siquiera presentado, no hemos conocido que se haya pedido oficialmente, como es la norma, estos juicios políticos. Hay el juicio político contra el exministro de Ambiente, Manrique, del gobierno de Guillermo Lasso, también está aprobado. Ese es el último juicio que ha sido aprobado. Si nosotros hacemos una reflexión sobre aquello de llegar más juicios políticos como los que usted acaba de mencionar y que los he visto también en la prensa y que me han consultado en varias entrevistas, seguramente van a ir en el mismo orden de prelación y tendremos juicios políticos hasta el próximo año. Es más, creo que esta asamblea no podrá tratarlos, seguramente se tratarán en el próximo periodo. Ahora hablemos del tema político y lo que está de fondo en todo esto, porque qué tan cierto es lo que dice el viceministro Torres. Recordemos que para llegar a estos juicios políticos contra las ministras de Relaciones Exteriores, al menos Gabriela Sommerfeld, y la del Interior, Mónica Palencia, las fuerzas políticas opositoras al gobierno, en junio pasado, recordemos que retiraron las firmas de respaldo a las solicitudes de juicio político en contra de ex funcionarios del gobierno de Lasso, esto con el propósito de acelerar estos procesos de juicios políticos en contra de ministros del presidente Noboa. ¿Qué podemos decir al respecto? Que se den este tipo de prácticas, ¿cómo se ve en la Asamblea, cómo se ve también al interior de la Comisión de Fiscalización de la que usted es parte? Bueno, ¿cómo se ve? Se ve mal, se ve realmente antiético, se ve muy poco normal el retirar firmas de un juicio político que ellos mismos lo impulsaron. Me estoy refiriendo a la bancada Revolución Ciudadana y a la bancada de Social Cristianos, pues se habla de que no tenían un concepto claro de a quién querían enjuiciar. Hay que recordar que la muerte cruzada se da porque ellos impusieron un juicio político al presidente Lasso. Y el presidente Lasso, al verse prácticamente acorralado, decidió aplicar el tema de la muerte cruzada. Pero si se generó un juicio político a un expresidente es porque el gobierno definitivamente no estaba funcionando. Y tres de los ministros, uno de ellos que inclusive se va a presentar en las próximas horas ya el pedido contra el exministro de Finanzas de la época de Guillermo Lasso, es el responsable de no haber dejado cancelando. Usted recordará que a diciembre, cuando el presidente Noboa asume la presidencia, no habían pagado 4 o 5 meses de gobiernos autónomos, no habían pagado deuda interna de IES, no habían pagado deuda interna de Solca, no habían pagado a los proveedores, y eso es lo que se encontró el gobierno actual. La lógica era que responde el ministro que estuvo cerrando el año, el ministro de Finanzas, pero increíblemente la bancada correísta y la bancada social cristiana quitaron ese juicio político. ¿Por qué? Porque
Ellos esperaban llegar lo más pronto al juicio político de la señora fiscal. Como las circunstancias que usted y yo y el país conocen ya hicieron que no sea la fiscal, buscaron otra alternativa de cómo golpear o cómo ellos posicionarse dentro de su lírica. Y fue con la canciller y fue con la señora ministra del Interior. ¿Por qué? Por el tema de Glass dentro de la Embajada de México. Lo de la canciller se probó hasta la saciedad que ella no fue responsable de las causales que se le imputa, y ahora lo de la ministra del Interior será aprobado seguramente en este nuevo juicio político que empieza. Pero de ahí en adelante, los otros pedidos de juicio políticos han quedado pendientes, como yo le acabo de ratificar, más bien son otras funciones del Estado las que tendrán que enfrentar juicios políticos en los próximos meses. Importante conocerlo. ¿Y cómo están las cosas en la Asamblea? ¿Cree que existan los votos suficientes para censurar y destituir a la ministra Mónica Palencia? Bueno, más allá de lo que yo crea, primero hay que pasar el proceso de sustanciación. Yo he dicho en varias entrevistas que considero que no hay que tenerle miedo a presentarse en la Asamblea. Es como presentarse en un medio de comunicación cuando usted sabe qué tiene que decir y sabe cómo decir las cosas de su trabajo, pues lo mejor es transparentar, lo mejor es informar. Y lo demostró la señora canciller. La canciller sin necesidad de salir fuera de sus cabales, aunque lo buscaron, porque la acusaron de todo, inclusive a los comisionados, que somos parte de la comisión, hasta nos insultaron otros asambleístas, que es lamentable, porque eso no es realmente una asamblea. Pues no perdió la cabeza y más bien refutó con hechos, con documentos, y sacamos tan información tan valiosa como que, por ejemplo, el señor Jorge Glass nunca fue asilado político, nunca se dio el asilo, estaba en calidad de huésped, y esto se probó dentro del juicio político. Nunca se pidió el salvoconducto, porque no podía hacérselo. Es decir, varios temas se aclaran en este tipo de cosas. Si la señora ministra lo hace así dentro de la sustanciación, seguramente habrá mucha claridad para decidir, aunque hay bancadas políticas que ya se pronuncian previo a la sustanciación, porque esto es político. Revolución Ciudadana es peticionaria del juicio, es decir, va a votar a favor del juicio político. El Partido Social Cristiano está votando con ellos, lo acaba de hacer ayer, inclusive para un tema que para mí es hasta ilógico, declarar el Día del Gamer. Hay que declarar. Le iba a preguntar sobre eso también. Yo voté en contra de eso porque me parece una cosa no prioritaria. Claro que el presidente, porque él es el proponente, miembro del Partido Social Cristiano, pues le interesaba porque aparentemente políticamente quiere acercarse a los jóvenes. Entonces yo declaro el Día de los Jugadores, el Día del Gamer, y me acerco a los jóvenes. Es una política errada. Entonces, si el Partido Social Cristiano vota con el Partido Revolución Ciudadana, usted tiene ya los votos necesarios para traer a la ministra al juicio. Y bueno, desde Construye también me parece que están inclinándose por votar por la censura y destitución de la ministra. En todo caso, eso en cuanto a juicios políticos, es importante aclarar que muchos de los pedidos que se anuncian son anuncios, simplemente no están calificados, y ya se verá si es que le da el tiempo a esta asamblea o a la nueva que se elija a partir del 2025 para tratar todos estos temas. Ahora, hablando a propósito del día de ayer, esta sesión convocada para tratar el Día del Gamer, realmente llama la atención las prioridades que tiene ciertos legisladores y que tiene la Asamblea Nacional, la asambleísta. Llama la atención de cómo se maneja la Asamblea Nacional, y esto es directamente relacionado al presidente. La Asamblea Nacional, al igual que las comisiones, el Pleno, dependemos de la convocatoria del presidente. Y es por eso tan importante que las autoridades que dirigen el Pleno y dirigen las comisiones tengan un poquito más de apertura y sobre todo sean más correlacionados, no solamente con los asambleístas, sino con la gente. Según el presidente de la Asamblea, hay un estudio que dice que mueve cualquier cantidad de millones, pero claro, millones que se van fuera del país, porque los jugadores no es que pagan aquí, pagan a grandes plataformas a nivel internacional. Yo personalmente tengo un criterio contrario a lo que dijo el presidente Cronford. Creo que el juego más bien se ha convertido en una droga para los jóvenes y para los niños, que inclusive buscan cómo cancelar cantidades que les piden a través de estos juegos y se relacionan con gente que ni siquiera conoce. Ese es mi criterio particular, por eso voté en contra. No conocíamos que se iba a poner esto en el orden del día. Repito, es una potestad directa del presidente, lo hace con 24 horas de anticipación, y son temas legislativos de particularidad
de la presidencia, no vienen de una comisión, no vienen de un estudio previo, más bien vienen de un interés particular, vuelvo a insistir, en este caso del presidente, que ayer con las justas, los 70 votos se ajustaron a penitas, la mayoría decidió apoyarle al presidente en el Partido Social Cristiano y con el Partido Revolución Ciudadana. Bueno, ayer también se dieron cosas porque no todo puede ser malo y la Asamblea en segundo debate, el Pleno con 79 votos aprobó esta ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados, convirtiéndose en la 27ª normativa aprobada por este legislativo. ¿Cómo vemos esta aprobación de esta normativa? Positiva dentro de lo que cabe y en el análisis de la ley completa, porque muchos hablan de las leyes solamente por un artículo o por un tema. Yo había dicho que qué bueno que levantó la polémica en la ley animal. Usted se acordará que yo fui uno de los que tuve que salir a aclarar estos temas. Así deberían levantar la polémica todas las leyes, pero no por un artículo, sino por el contexto de la ley. Y este caso, la ley de armas, municiones, explosivos, no solamente habla de que la posibilidad de que los ciudadanos civiles podamos portar un arma, cumpliendo ciertos requisitos muy bien establecidos. Un ejemplo, la reforma. En el primer informe no se hablaba de edad. En este informe ya se habla de que nadie menos de 25 años podrá tener un arma, que nadie sin poder pasar por examen psicológico, que nadie que haya tenido algún problema de drogadicción, que nadie que haya tenido un problema de ansiedad o otro tipo grave dentro de la psicología podrá portar un arma como antecedentes. Pero también habla de la ampliación del control a los explosivos. Mire lo que acaba de pasar en Ponce Enríquez, gente dinamitada. Es decir, hay muchos sectores que transportan explosivos aparentemente legales sin ningún tipo de cuidado. Se habla también del rol de las fuerzas más dentro de ese control de explosivos y de ese control de armas. Se hablan de sanciones muy fuertes a quienes comercialicen armas. Es decir, es una ley, primero, que actualiza una norma totalmente antigua. No podemos hablar de una ley de armas, de las armas que teníamos hace 10 años a las que tenemos hoy. Y peor, la forma como ingresan las armas. Entonces, me parece una ley muy positiva. Yo he votado a favor del tema, lo hice en el primer informe, se han acogido varias recomendaciones y como usted dice, no todo es negativo, porque le recuerdo que ayer también reformamos una norma de hace años, la de los bomberos, que son muy importantes. Ya le estamos dando una jerarquización a los bomberos, le estamos dando la posibilidad de ascenso a los bomberos y de profesionalización, porque si bien es cierto, en ciertas ciudades pequeñas no hay estos incendios que dicen necesitamos tantos equipos, pero sí necesitamos estar preparados porque vamos avanzando. Claro. Bueno, importante que se conozca eso también que hace la Asamblea Nacional. La vacancia legislativa inicia ya mismo el 19 de agosto, asambleísta. Después, ¿qué se viene? ¿Qué se espera el regreso de esta vacancia legislativa? Bueno, tenemos varias leyes pendientes. Realmente hay un sinnúmero de cosas importantes para el país. Yo también estoy preparando, acuérdense de 3 leyes que yo he presentado. Una de ellas, la reforma a la ley de educación. Parte de eso se está aplicando administrativamente por decisión de la ministra, el regreso de la ética a las escuelas. Yo estoy proponiendo que la materia de cultura ciudadana sea incorporada desde el primer año, ética, valores, cívica, educación vial y educación de género para evitar la violencia. Tenemos la ley también de tránsito, algunas reformas que están pendientes. El COIP también tiene varias reformas. El COTAP para darle más posibilidad de manejo de los gobiernos autónomos descentralizados. Tengo también la ley del tema del presupuesto para gastar en fiestas y eventos a nivel de los GATS. Yo he propuesto que solamente sea el 0,5% del presupuesto que se pueda gastar en aquello. Eso está pendiente. Y en los juicios políticos, como le digo, retornaremos luego de la vacancia a continuar el juicio político de la señora ministra del Interior, Mónica Palencia. Y bueno, estaremos pendientes de todo ello y quiero agradecer al asambleísta por estar con nosotros, al asambleísta Ramiro Vela, asambleísta por Tungurahua, asambleísta de ADN y también parte de la Comisión de Fiscalización. Hemos hablado un poco de los temas coyunturales del legislativo. Gracias por estar con nosotros. A usted muy amable por la invitación, a los ciudadanos, gracias y que tengan un buen día.